Y este bloque, como siempre, es interesantísimo y vamos a estar aprendiendo, entendiendo y comprendiendo mucho de la historia de la medicina. Nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, investigador de la historia y el arte. Gracias, por favor, siempre es un gusto por estar acompañarnos. acá. Y como yo decía, realmente yo he aprendido un montón, porque cosas que pasan hoy, uno a veces las entiende y las comprende de lo que pasó hace muchísimos años, hasta siglos atrás, ¿no? Sí. El tema de hoy es Van Gogh. ¿Qué nos trae para hoy? Bueno, por eso, parte de también tratar de entender lo que pasó a la luz de conocimientos científicos en parte de la historia. Sí, después se convierte en historia, pero Van Gogh, quizás el pintor más conocido del siglo XIX, postimpresionista, y Van Gogh siempre tuvo una vida muy particular, una persona que en su vida vendió un cuadro. Creo que vendió uno vendió un cuadro. Eso sí que era amor al arte. Bueno, a ver. Perseveraba. Tenía un hermano, Teo, que era el marchand y que promovía la obra, pero en su vida vendió un solo cuadro. Y hoy sus cuadros se cotizan en docenas de millones de dólares. Qué bárbaro. Y no vendió ninguno. Y sobre todo en la última época, podemos interpretar un poco el arte. A veces uno piensa, no, esta es una elección estética, una cuestión de gustos. No, en el caso de Van Gogh siempre predomina el amarillo. Fíjense, las obras más conocidas de él, los girasoles, el cuarto, los trigales, siempre predomina el amarillo. Entonces uno podría decir, bueno, es una cuestión estética, porque entonces el color más brillante. No. Hay un pequeño detalle clínico que creo que vale la pena tomar en cuenta. Tiene una conducta Van Gogh al límite de lo psicótico. Entonces, el intento de suicidio, bueno, al final se termina suicidando, o al menos eso dicen. El famoso episodio de la oreja junto a Gauguin. En fin, todas esas cosas hablan de una persona que no estaba en todos sus cabales. De hecho, estuvo internado. Después del episodio de cortarse la oreja, lo tuvieron internado en una clínica psiquiátrica y ahí lo atendió un doctor que se llamaba Rey, un joven médico psiquiatra, que lo medica con digitalina porque interpretaban que él tenía un proceso epiléptico, un proceso de que podía desencadenar convulsiones y pérdida del sentido de la realidad. Entonces, este proceso epiléptico, en esa época de la medicina, se trataba con digitalina. La digitalina es una droga muy vieja, ya lo usaban las brujas en Inglaterra para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Hoy en día se sigue vendiendo la digitalina para la insuficiencia cardíaca. Y esta digitalina se usaba como estabilizador de membrana para evitar accesos epilépticos. Ahora, esta digitalina tiene un fenómeno. Entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica hay un espacio muy chiquitito. De hecho, hoy en día a los pacientes se les dice que la tomen 4 veces por semana, 5 veces por semana, que no la tomen todos los días. Porque cuando se acumula, empieza a traer un fenómeno que se llama xantopsia. ¿Y qué es la xantopsia? La visión en amarillo. Entonces, acá estamos viendo como Van Gogh, su inclinación por el amarillo, que se da en los últimos años de su carrera y especialmente en este periodo que empieza a estar medicado. No era casual. No era casual. Él estaba tomando una medicación que produce una afinidad o ver todo por amarillo. La gente que toma digitalina hoy en día empieza a decir, yo veo los amarillos, entonces es una cosa real de todos los días. Y esto le pasó a Van Gogh, y esto muy probablemente se ha explicado esta predilección por el color amarillo, que no solamente se explica por la digitalina, sí, sino que también él tenía otras adicciones como el ajenjo. El ajenjo, que hoy es una bebida que se está volviendo a poner de moda, pero en su momento, a principios del siglo XX, se la prohibió por la cantidad de trastornos psiquiátricos que produce. Hoy en día hay marcas de ajenjo que se llaman Van Gogh en Europa y acá algunos chicos los están empezando a tomar. Por eso no repitamos viejos errores. Pero bueno, esto creo que viene también a colación. El ajenjo también trae xantopsia y él era un adicto al ajenjo. Entonces, fijemos cómo todas estas historias, todos estos fenómenos se van sumando para terminar con un valor estético. Y ¿ese era su sello distintivo? ¿Cuál era la tendencia al amarillo? Era una tendencia al amarillo en muchos de sus cuadros que se podría explicar de esta forma. No es casual, pero tampoco es concluyente. Ahora, lo anecdótico del caso es que el último cuadro que pinta Van Gogh es el retrato de un médico que lo estaba atendiendo, que también le daba digitalina, que era el doctor Gallé. Y el doctor Gallé lo retrata con este aire melancólico y fíjense la flor que tiene entre las manos. ¿Saben qué es eso?
es la Digitalis Purpurea, donde sale la digitalina. Qué O sea que bárbaro. fíjense cómo la historia se cierra. Él toma digitalina y dibuja su último cuadro del doctor Gallé, está teniendo una Digitalis Purpurea a la mano. Que aparte hay otra curiosidad sobre este cuadro, Sí. porque en realidad hay dos versiones de este cuadro. Se piensa que una de las versiones la pintó el mismo doctor Gallé, que después él y su hijo fueron acusados de falsificar varias obras, no solamente de Van Gogh, sino también de Cézanne, que eran amigos. Lo que se dice es que mientras que Van Gogh estaba muriendo, el doctor Gallé, que ya no tenía nada que hacer, se dedicó a copiar cuadros de Van Gogh que después vendió a buen precio. ¿Y ahí su hermano? ¿Qué pasaba con el hermano? No, el ¿Ahí hermano, no el hermano intervenía? murió poco tiempo después. Ah, murió El poco hermano tiempo. Theo muere 6 meses más tarde y esto lo comercializó y los donó al gobierno francés mucho tiempo después, como varios años después, él y el hijo. Pero fíjense, un médico Sí, que sí, terminaba sí. falsificando la obra Sí, sí, de, sí. de su paciente. Sí, 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 increíble. Bueno, Van Gogh llegó a tener reconocimiento internacional Van y Gogh su vendió fuerza la obra. fue posterior, ¿no? Van Gogh vendió Los Girasoles, se vendió una obra de Van Gogh, Los Girasoles, en el año 80 a 90 millones, casi 90 millones de dólares. Que si uno lo actualiza de los dólares del 80 a la fecha, sería récord de venta, porque por más que se han vendido cuadros a más de 100 millones de dólares, 90 millones de dólares del año 80, hoy sería mucho más de lo que pagan por los cuadros más caros que se han vendido en este momento. Excelente, muy inteligente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Enseguida volvemos.